guerra vienen y van. ¡Vivan las estudiantes! ¡Viva la mujer artista! Las FARC fueron la guerrilla más longeva de América Latina, ¿no? Y una de las más longevas del mundo, ¿no? ¿Por qué tuvo lugar la guerra? La guerra tuvo lugar como respuesta de un sector de campesinos que han sido desplazados en la violencia anterior, de la violencia liberal conservadora, que fue una redefinición de la propiedad de la tierra. A esos campesinos organizados, un sector de la clase dirigente decide responderles a sus inquietudes, a sus peticiones, con bombardeos y ametrallamientos, y ahí es donde esos campesinos deciden conformar un proyecto político-militar que se llamó FARC y que levantó un programa agrario, un programa de carácter revolucionario en función de resistir, pero también de a partir de ahí conformar una gran organización guerrillera que junto con el pueblo se tomara el poder y cambiara las estructuras del Estado. Esa era la idea. ¿Por qué fue posible después de tanto tiempo la paz, o el acuerdo de paz? Porque un sector de la clase dirigente se da cuenta que le es imposible, a pesar de los esfuerzos y los grandes operativos que lanzaron con el apoyo en todo sentido de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, no fueron capaces de derrotar la insurgencia. Y la guerra misma comienza a desgastarlos y comienza a generarles problemas de tipo también de la chequera, comienza a afectar la chequera. Y deciden abrir la compuerta para la solución política. Y la bandera de la solución política se levantó desde el momento en que comenzó la guerra. En el momento en que comenzó las FARC, levantaron la bandera del diálogo, pidieron el diálogo, y cada que hubo la oportunidad se planteaba la posibilidad de buscarle salida a ese conflicto a través del diálogo. Comienza en serio en el gobierno de Belisario Betancur en el año 84, y bueno, fueron más de 30 años hasta lograr ahora en el 2016 ya un acuerdo con ese sector de esa clase dirigente. O sea, se puede afirmar que el proceso de paz desde la perspectiva del gobierno tiene lugar porque les interesaba económicamente, vista la imposibilidad también de derrotar militarmente a la guerrilla. Ante la imposibilidad de derrotarla, porque es que una guerrilla es sumamente difícil derrotarla militarmente. En otros lugares sí han sido derrotadas. Pero aquí en Colombia tiene sus particularidades. Y habíamos resistido ahí más de 50 años. Y se nos lanzó, y quiero repetirlo, la acción militar de mayor calado que ha tenido América Latina, donde un ejército de más de 500.000 hombres, con todo el apoyo financiero y tecnológico, con la tecnología de punta de los Estados Unidos, con el apoyo en logística, en abastecimiento y en asesoría de Inglaterra y de Israel. Y nos golpearon, sí, pero no estábamos derrotados cuando llegamos a la mesa. El presidente Chávez tuvo siempre mucho interés, ¿no?, en construir la paz de las FARC con el gobierno de Colombia. Chávez fue un puntal fundamental para este proceso. Sin Chávez hubiera sido bastante difícil. ¿Por qué? Porque Chávez lo llamó el presidente Santos para que interlocutara con nosotros y le permitiera ganar un poco de confianza que se ha perdido porque al iniciar esas conversaciones fue asesinado nuestro comandante en jefe en ese momento, Alfonso Cano, en una situación que todavía no está clara para nosotros. Y a raíz de eso, entonces Santos le pide a Chávez que hable conmigo. Duramos una noche completica conversando, hablamos de todo, y en esa pues Chávez nos dio garantía, confianza, y nos dijo siempre, lo reiteró: para la paz de Colombia todo lo que se necesite, para la guerra nada. ¿De qué habló esa noche con el presidente Chávez? No, de tantos temas, contándole un poco la historia de las FARC, porque también desconocían muchas cosas, pues contando también la historia individual, contando pues los últimos acontecimientos, lo que había sido esa ofensiva del Plan Colombia, del Plan Patriota, la forma, los métodos, la guerra sucia que venía implementando el Estado en la confrontación, cómo estaban descabezando también el movimiento social, el movimiento campesino, el movimiento en las ciudades, el movimiento social en general, porque a veces nos quejamos de que están matando, pero siempre nos han estado matando. La mayor capacidad militar de Estados Unidos, ¿no?, a partir del atentado contra las Torres Gemelas, el uso de drones,
quizá algunos errores de las FARC ayudaron también al proceso de paz. Errores. El análisis objetivo de lo que pues siempre nos enseñaron la dirigencia de las FARC. Siempre recuerdo las clases de política, de filosofía, de Jacobo Arenas, de siempre analizar la realidad concreta, del momento concreto, y a partir de ahí pues se definen las líneas de acuerdo a los objetivos que se quieren planteados. Y se dieron las condiciones, porque tampoco veíamos condiciones para ganar. Podíamos haberla seguido, pero ¿cuánto más le costaría? Ahora, la guerra, que esta es una conclusión que yo vengo reafirmándome en ella después de que salimos al proceso y que tengo la oportunidad de llegar a las zonas, de hablar con la gente nuestra, pero también con gente afectada. He estado en municipios que han sido tomados por la guerrilla varias veces, he conversado con gente que de una manera u otra se vio afectada por nuestro accionar, y la guerra estaba entrando en un proceso de degradación, la continuidad y el tema de un flagelo que azota a la sociedad colombiana, que es el narcotráfico, va generando también esa degradación en la confrontación. Decía errores por la sensación de que en la última etapa de la guerrilla había perdido parte del apoyo popular que tuvo en algún momento, bueno, por actividades que la ciudadanía no las veía legítimas. Sí, en buena medida eso es un elemento a tener en cuenta. Nosotros esta definición de aprobar este acuerdo es una decisión colectiva, que en distintos momentos de la etapa de la negociación la estuvimos haciendo, y culminamos con la 10ª conferencia, previo a un pleno de toda la dirección que hicimos en La Habana, junto con 24 mandos invitados, y fue una discusión profunda, en que analizamos todos esos elementos y decíamos, aquí nosotros no podemos seguir llevando a Colombia en esta confrontación que la está desangrando, y además una confrontación sumamente desigual, y donde en buena medida, especialmente en la etapa del gobierno de los dos periodos de Álvaro Uribe, es una confrontación que la perdimos en el campo mediático, en el campo de los medios de comunicación, en el campo por errores o por los efectos de la misma confrontación, que les permitió a ellos desarrollar una campaña mediática que nos afectó bastante, y hay que decir que sí perdimos el apoyo en muchos sectores de la geografía colombiana. La guerrilla le tocó salir, como por ejemplo todo el Caribe colombiano. En el Caribe colombiano, cuando comienza este proceso, no había un solo guerrillero en toda esa zona que había sido ocupada por la guerrilla durante muchos años, y en buena medida fruto de todo eso. Todos son elementos que entran dentro del análisis, y entonces nosotros tenemos una disyuntiva, tenemos un capital político con dificultades, lo que sea. ¿Qué hacemos con ese capital político? ¿Se lo seguimos gastando a una guerra que está desgastando y que está acabando con ese capital político? ¿O utilizamos ese capital político en un proceso de diálogo, en un proceso de paz, donde la clase dirigente nos abre la compuerta para participar en la actividad política y no nos meten a la cárcel, que son los elementos claves que había que asegurar en ese proceso? El proceso de paz generó un entusiasmo en todo el mundo, en Europa, en España. Sin embargo, ahora parece que se puede perder ese proceso. Eso es lo que quieren los que sueñan con que volvamos a la confrontación. Eso es lo que quieren los que sueñan con la guerra. Y a esos es los que tenemos que cerrarles el espacio. Yo llamo a la comunidad internacional a que sigamos con el mismo entusiasmo apoyando. Estamos en un momento crítico y difícil, donde es mucho más necesario ese apoyo, no a las FARC, sino a Colombia, para que transite por los caminos de la reconciliación y pueda construir una Colombia incluyente en paz. Hay unos compañeros vuestros que han decidido regresar a la clandestinidad, no todavía a las armas, pero sí a la clandestinidad. Se anunciaron que reiniciaban la lucha armada. Bueno, es un grupo muy pequeño. Desafortunadamente está el que fue jefe de la delegación en La Habana, que jugó un papel importante ahí, yo nunca lo niego, lo destaco, pero que desafortunadamente, digo yo, Jesús Santrich también, que hizo parte de la delegación, e Iván Márquez, ¿no? Que era el jefe de la delegación. Yo digo que los compañeros, yo no sé en qué problemas se metieron de tipo personal, y no encontraron más que darle una envoltura política a la decisión que tomaron, que yo creo que obedece a intereses personales. No quiero especular de qué tipo, de qué carácter, pero no interpretan el sentir de la mayoría de la guerrillerada o de la exguerrillerada
y de la mayoría de la gente colombiana que sí quiere que transitemos por los caminos de la reconciliación y la paz. Pero no es verdad que van cuántos centenares de muertos de gente de las FARC, muertes de dirigentes sindicales y políticos todos los días, y un discurso, ¿no?, del uribismo con el presidente Duque, que no hace nada más que temer lo peor, sobre todo con el recuerdo histórico, ¿no?, de la Unión Patriótica. Sí, el momento es crítico, el momento es difícil, es complejo, pero en esos momentos es que más necesitamos del optimismo y de la confianza en lo que estamos haciendo. Esta situación la habíamos previsto, sabíamos que se podía dar, y desafortunadamente se dio porque los colombianos eligieron a un representante de un partido político que se opuso siempre al acuerdo de paz, que representa a ese sector de la clase dirigente que no ha querido abrir las compuertas de la democracia para que otras expresiones políticas alternativas se puedan presentar y que se le pueda dar participación a las mayorías de la gente en la toma de las decisiones. Entonces, ese sector está en ese momento en el gobierno, pero el acuerdo está bien hecho, está tan bien blindado. Primero, hace parte de la Constitución colombiana. Segundo, está depositado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, tiene toda una serie de blindajes de todo tipo, pero el blindaje mayor es el que le puede dar la sociedad colombiana, el pueblo colombiano, apoyándolo en la medida en que lo va conociendo, que eso sí me he dado cuenta yo que todavía nos falta, que la gente conozca más en detalle la esencia, el espíritu y la letra de los acuerdos. Y de todas maneras, antes nos estaban matando, ahora los muertos se conocen, ahora los muertos tienen dolientes, ahora esos muertos nos están sirviendo de inspiración para pelear. Y bueno, y ahí no todos los muertos tienen una razón de ser política, desafortunadamente. Sin embargo, algo que nos llamó a prácticamente todos los que estábamos atentos al proceso de paz, se perdió el referéndum. ¿Por qué se perdió ese referéndum? Lo perdimos en la actividad mediática, propagandística. Yo siempre cuento, hay varias cosas, pero digamos que las viví yo. Cuando en uno de los viajes a Cartagena, en una entrevista con Santos allá, nos ubicaron en una finca de esas campestres que hay alrededor de Cartagena. Y ahí estábamos todos los de las FARC, y hay un equipo, como más de 20 personas, empleados de la finca esta. Los reunimos como hacemos siempre para decirles: nosotros somos de las FARC, estamos en esto, echamos todo el cuento, y la gente nos pidió la palabra para decirnos que nos pedían disculpas porque ellos habían votado por el no, porque estaban convencidos que si ganaba el sí, ellos perdían el empleo. Entonces mire cómo se manejó mediáticamente en las regiones. Además, el jefe de campaña, él no lo dijo. Aquí lo que había que hacer era generar una situación de que la gente se emberracara y votara por el no. A mí la victoria del no me recordó mucho a la victoria del Brexit en Gran Bretaña, es decir, a enredos por parte de determinados poderes que tenían interés en que esto no saliera a flote. Y ahí había un choque entre fracciones de la burguesía colombiana, ¿no?, entre los santistas y los uribistas. ¿Por qué esa? Claro, y es que de todas maneras es bueno recordarlo, nosotros nos opusimos al plebiscito, porque por ahí escuché a alguna gente diciendo que fuimos copartícipes en la decisión con Santos. Nosotros le dijimos a Santos que era un grave error, que era sumamente peligroso, pero creo que él ya lo ha reconocido públicamente de que se equivocó al convocar un plebiscito que no era necesario. No es necesario refrendar un derecho como el de la paz. Me cuentan que España está haciendo muy poquito por ayudar al proceso de paz. Bueno, yo detalles no conozco, yo sé que en general la comunidad internacional ha sido el baluarte y ha sido el puntal fundamental que hemos tenido en esta etapa tan difícil y tan complicada. Porque los dineros que debe dar el Estado para los proyectos, para que nuestra gente saque adelante sus proyectos productivos y garantice su futuro, prácticamente no se han desembolsado, y es la comunidad internacional la que viene ayudando con recursos a veces muy limitados, pero que le están permitiendo a la gente sobrevivir, y la gente nuestra está ahí con esos recursos echando para adelante. Y pues yo le reitero, y a nombre de todos le digo a la comunidad internacional, que nosotros no vamos a desfallecer. El gobierno de España, en concreto, por la relación histórica con Colombia, quizá, ¿no?, y podría implicarse más y aún más, ¿no?, habiendo tenido en la propia historia de España el caso de ETA, ¿no? Quizá un poquito más de ayuda por parte de España implicaría también un mayor compromiso de la comunidad europea y de la comunidad internacional, a un proceso que es tan relevante para la paz en todo el continente. Pues yo creo que si se pudiera manejar, decir de que aquí
lanzar un SOS, no solamente a España, sino a toda la comunidad internacional. Necesitamos que se estrechen más los lazos en función de apoyar el proceso de paz. No, vuelvo y reitero, de apoyar a las FARC, sino apoyar este proceso que es de los colombianos. Necesitamos que no se dejen manipular por la desinformación que hay. El gobierno afuera está mostrando que está haciendo mucho, pero aquí adentro hay que estar aquí, y Naciones Unidas, la misión de Naciones Unidas que está verificando, sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente se está haciendo, y lo que está haciendo es muy poco, y eso sí preocupa, que la gente pierda la perspectiva y pierda el optimismo en lo que estamos haciendo. ¿Hay razones para el optimismo por parte de ustedes? Yo sí soy optimista, además toca ser optimista, aquí no podemos ser pesimistas, porque en la paz es el camino, no hay otro camino. Nos toca bajarnos, puede que nos cueste demasiado, pero estoy seguro que lo sacamos adelante. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, un gusto.